Hay caídas que escuecen ¡Santo! y caídas que pican. Esa fue una de las muchas caídas que tendría aquel día en Guatemala. ¡No! Como dije en el episodio anterior, y no exageraba, ¡No! aquella fatídica ruta se complicaría mucho más de lo que jamás habría imaginado. Se complicaría tanto que me obligaría a hacer algo que nunca antes había tenido que hacer. Algo que no le deseo a nadie tener que hacer. Enviándose. Prepárense y si pueden, recen por mí. Bueno, compadre, acá se separan nuestros caminos. Un gran honor, muy agradecido por tu buena vibra, por tu energía y por haber compartido con nosotros y mi familia. Hermano, ha sido un gustazo. Para mí los mejores momentos del viaje es poder compartir con la gente del territorio. Mejores vibras en Guatemala, que todo te salga bien, que Dios te bendiga. Ojalá todo me saliera bien. Aquí me separo de Christopher y comienza la aventurilla por una ruta que me han pasado. Mi primera aventura en Guatemala. Wow, tío, cómo queman las basuras aquí, macho. Uf, me quiero respirar esto. Tras despedirme de mi amigo Christopher, comencé a seguir el track de una ruta que me había pasado un guatemalteco que me aseguró que no era difícil y que podría hacerla solo sin problemas. Aquel fatídico track de terracería me llevaría desde un pueblo llamado Santa Catarina hasta el lago Atitlán. Y digo fatídico porque fatal pudo ser el resultado. Sin embargo, eso aún no lo sabía y mientras no lo supiera, todo lo que viniera sería disfrutado. Ay, pues sí que empezamos bien, ¿eh? Vámonos. Esta ruta va desde un pueblo llamado Santa Catarina hasta el lago Atitlán, donde estaré unos días editando. Y la verdad es que aunque estoy un poco reventado de la subida al volcán Acatenango, el cuerpo me pedía ese otro tipo de aventura que tanto me apasiona, como es la de las dos ruedas. Y tiene buena pinta, la verdad. Pero fácil no va a ser. Eso ya os lo digo, chavales. Pero bueno, vamos a por ello. Hola, buenos días. ¿Cómo le va, amigo? Bien, bien. Una pregunta, ¿qué tal es este camino a nivel de dificultad? ¿Para dónde va? Para Atitlán. Atitlán. Así está. Así como ve. Vale. Está solo aquí arriba hay un pedazo de barro que es un poco resbaloso, pero así está bien. Pero ¿usted me ve capaz de hacerlo? Bien. Sí, ¿no? ¿Qué motona esa? Suficiente. a ver si aguanta. Muchas gracias. A ver qué tal. Espérate. Menos mal que ya en Centroamérica han parado un poquito las lluvias, porque si no, incluso este tipo de caminos pues no me podría meter, porque voy tan cargado que meterse acaba siendo un poco demasiado riesgoso para lo que uno busca, que es sentirse vivo, no sentirse muerto. ¡Guatemala! ¡Que ya estoy por aquí! ¿Cómo he tardado en llegar? Cada año que pasa voy más lento. ¡Arena! Menos mal que vengo con un buen training del Sáhara. No esperaba yo arena por aquí, pero puedes encontrar... Bueno, me está gustando bastante Guatemala en el poquito tiempo que llevo. O sea, me ha gustado Antigua, lo que ha sido la experiencia con la gente de Antigua, con la familia de Christopher. Pero es que está tan explotada la ciudad que, bueno, pues este tipo de viajeros ya no se siente tan cómodo en esos ambientes. A mis padres les encantaría, pero yo ya busco otra cosa y creo que lo sabéis. ¡Uy! Arena, chaval, pero es que yo no me... ¡Hostias! Que... No me esperaba arena aquí, yo aquí no me esperaba la arena, la verdad. Pues a levantar la moto, chavalines. Ay, Dios mío. ¡Ayúdeme, por favor! Menos mal, hemos tenido suerte, hay alguien. Así ya no me dejo la espalda. Ah, no, que no viene, que está pasando de mí. ¡Señor! ¡Ayúdame a levantar la moto, por favor! ¡Que se me ha caído! Jalando la carreta. Tiene carta muy buena. ¿Cómo se llama usted? Rodrigo. Rodrigo, yo soy Agustín. ¿Me ayuda a levantar la bestia? Sí, está bien. 1, 2... ¡Rodrigo! ¿Usted qué cultiva, Rodrigo? Bicoy. ¿Bicoy? Sí. ¿Y qué es eso? Es un producto así para comer, para echar en caldo. Bien rico. Para ponerse pues fuerte para levantar las motos del camino. Sí, pues. Bueno, yo estoy yendo a Atitlán. Es por aquí, ¿no? ¿Atitlán? Sí. Tú se puede agarrar aquí. Te llegas allá, lo agarras la carretera
y te vas. Y me voy. Sí, pues. Vale, pues voy a dar aquí la vuelta. Le agradezco mucho. No tenga pena. Aquí está muy suave la tierra. Ok, mucha arena. Sí, mucha arena. En cambio aquí no está bueno. Te llevas a la carretera y te vas por allí. Vale, perfecto. Vamos por el buen camino. Queremos que el camino no se convierta en el camino de la amargura. A ver cómo lo hacemos. Esto no está pensado para tráfico en doble sentido, ¿eh? Esto es lo máximo que me puedo echar, amigo. Yo creo que sí pasa. Y mientras pasaba, el conductor me regaló una amable sonrisa. Hasta luego. Por los pelos, pero pasó. La clave, amigos y amigas, como siempre, solo que a veces se nos olvida por la emoción del camino, es tratar de no dejar de dar gas. Porque si dejas de dar gas, es cuando ya aparece el peso de la moto y te tira. Entonces, pasito a pasito, con buena letra. Como decía Napoleón, vísteme despacio, que tengo prisa. ¿Ves? Aquí viene la cagada, pero como estamos cuesta arriba, me puedo desplazar ligeramente hacia debajo y corregir dirección. Salvo que me entierre, claro. ¡Santo! ¡Hostias! Lo malo de comenzar el día cayéndote es que la barra de energía, al igual que en un videojuego, comienza a descender. No llevo ni media hora. Ok. Aquí creo que lo voy a poder levantar. Vamos allá. Uy, no puedo, ¿eh? No puedo, tío. Pues Guatemala empieza a complicarse. Es que no puedo, tío. Tendré que quitar el equipaje. No sé si llego hoy al lago Atitlán. Que no puedo, tío. A ver. Claro, tengo que echar la rueda esa para acá. Hay veces que levantar la moto no tiene misterio. Hay otras, en cambio, que se vuelve todo un desafío. Es que está demasiado tumbada, tío, y no la puedo mover. Por cómo está el terreno, no la puedo mover, tío. Le acabo de enviar un mensaje al que me ha mandado por aquí, diciéndole, creo que ha sido demasiado optimista conmigo. Yo no sé qué se le ha pasado por la cabeza a este hombre. ¡Puedo! ¡Se resbala! Es que sucede mucho que cuando pido una ruta, la gente piensa que por llevar 5 años soy aquí un máquina. Y no, sigo siendo un tío normal y corriente que sabe un poco, pero no tanto. Pues de aquí hay que salir, como sea. Voy a seguir arrastrando la moto para darle la vuelta y me voy de aquí. ¡Vamos! ¡Ole mis huevos extremeños! Lo complicado es lo siguiente. Tengo que darle la vuelta a la moto en este camino y seguir un poquito más para arriba hasta llegar a un pueblo llamado Párramos. Y os aseguro que dar la vuelta aquí es de todo menos fácil. ¿Dónde podría ser el lugar propicio para dar la vuelta aquí? Porque tengo que volver a intentar pasar por el lugar en el que me he caído. Aquí podríamos tratar de dar la vuelta. Sin caernos, por favor. Yo creo que sí. ¿Cómo sería? Ok, ahora para atrás. Vámonos. Creo que no era buena idea. A ver. Este no era el sitio. No, por favor. A ver si... ¡No! ¡No! No puede ser, tío. Ni 10 metros. Ve cómo está esto caído, macho. Mortadelo y Filemón deben estar flipando. Que no es que yo no esté fuerte, es que si está muy mal caída, no la puedo levantar. Todavía no estoy tan cansado, así que voy a optar por la opción de intentarlo. Es que es horrible el camino para dar la vuelta, tío. Aquí me voy a caer otra vez. No. Qué inestable está. Tengo que ir más para abajo. ¿Qué? ¿Intentamos aquí? Es que dar la vuelta aquí, muy difícil. Pero mira, si derrapo un poco...
Hostia, me enterré. ¡No! No, me enterré mal. Esto está siendo un desastre. Me he enterrado, pero... Ay, Dios mío. Bien. Bien. Está preciosa, súper nova. Pero preciosa. Pues nada, a tumbarla. A ver. No, tío, hay que tirarla. Pero para ese lado mío. Mira, Ahora ya sí me estoy cansando. Ir hacia atrás, tío, para irme de aquí cuanto antes. Había conseguido desenterrarla, pero la moto había quedado a una altura casi de caballo. ¿Qué hoyo he hecho, chaval? Lo voy a intentar. ¡No! Venga, Agustín. Va. Vale. No, otra vez me enterré. ¿Ok? Coge aire. Vámonos. Me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo y lo sé. Es que esto es un arenal mojado y ahora solo puedo ir por la arena. Venga, Agustín. Vamos, Agustín. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío, cómo resbala! Estoy súper orgulloso de mí en estos instantes. Estoy muy orgulloso de mí. Muy. ¡Oh, Dios mío, cómo me ha costado, por favor! Es que está completamente inclinado el camino, tío. Por favor, no te pongas peor. ¡Ay, Dios mío! Estoy bien orgulloso. Sin ayuda, porque ya sabéis que yo suelo recibir ayuda. Creo que es porque el destino... Mis ángeles saben que empiezo a estar preparado para ingeniármelas por mí mismo. Pobre iluso. Precisamente aquel día, por mí mismo, no conseguiría más que angustia y desesperación. El terreno se complicaría tanto que acabaría quedándome atrapado sin poder hacer más que lamentarme por haberme metido allí. Esto es increíble, muchachos. Si tan solo yo pudiera describir la sensación de ir por aquí solo haciendo esto, os aseguro que no querréis volver al asfalto. Otra vez he recolectado flores. ¡Flores! ¡Que vengan flores! Hace un frío que flipas. Ayer, pues no sé qué me haría, en el volcán Acatenango, -2 grados, 0 grados así. Ahora estamos en 13 y se nota, la verdad es que se nota bastante. ¿Y sabéis lo que se nota? Que creo que me lo voy a pasar bastante bien y voy a disfrutar un montón. ¡No! ¿Llegaré al lago Atitlán hoy o no llegaré al lago Atitlán? Estamos a punto de descubrirlo. ¡Mamá! Estamos con un momento muy delicado, ¿no? Bueno. Esto sí que es otra cosa, las buenas rutas. Esto es Guatemala, amigos y amigas. O Guateámala, como me dijeron. O Guatemagia, como me comentaron. O Guatebuena, como yo mismo me he inventado. Porque de momento está siendo bastante buena. Guatemala está a más altura de la que jamás imaginé. Creo que de momento está siendo el país más frío en el que he estado en Centroamérica. Por la zona en la que ando, que obviamente que es la zona montañosa. También tiene zonas bajas, costa y selva. Pero mirando el mapa me ha dado la sensación de que tiene una gran parte de su territorio en altura. Y bueno, pues eso me gusta mucho porque la altura implica montañas. Y las montañas en mi caso implican diversión, emoción, aventura y muchas historias que contar. Vamos a ver si conecto mi anterior destino con el siguiente para determinar cuáles son las aventuras y las historias que quiero contar. Aquí cada uno va en su jaca. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Cada uno en la suya.
unos en la de carne y hueso y otros en la motorizada. Bueno, hay una cosa que no me está gustando mucho de Guatemala, pero bueno, que es un patrón en tantos otros países, que es la quema de basuras y la ausencia total de conciencia medioambiental. Pues supongo que cada territorio necesita tiempo para adquirir eso, no es de la noche a la mañana, pero ojalá estos vídeos sirvan para... ¿Esto qué es, tío? Que ojalá sirvan para que yo me aclare. Señora, una pregunta. ¿Para Pochuta por dónde es? ¿Por aquí? ¿Para Pochuta? No puede ser. No, pero yo vi por tierra. Disculpe, señor. ¿Para Pochuta por dónde es? Por tierra. Para Pochuta. Será por esta recta, ¿no? Para Pochuta. Sí. Vale, gracias. Una pregunta, señora. ¿Para Pochuta es por la derecha o por la izquierda? Aquí arribita, ¿no? Vale. Vale, gracias. Hasta luego. A ver, yo estoy súper agradecido por el track, pero es súper inexacto. Cada vez que se bifurcan los caminos, como aquí va una línea roja por encima de a veces 2 o 3 caminos, no me entero bien por dónde es. La parte positiva es que está siendo preciosa la ruta. Una apreciación que puedo hacer en este preciso instante de Guatemala respecto a Honduras y El Salvador, y es que la población indígena es muchísimo más grande que en los otros 2 países. Se hablan no sé cuantísimas lenguas mayas y hay un montón de etnias, de pueblos originarios. Pues espero poder grabar a algunas personas que quieran compartir su mensaje. Maravilla. Sí, ahora sí está siendo Guatemala, porque la estoy amando, porque la estoy queriendo, porque la estoy sintiendo y porque la estoy teniendo. Pero no quiero tenerla desde el concepto de la posesión, no, quiero tenerla desde el concepto del disfrute, que otras personas se lancen al camino. Ese es uno de los propósitos de esto. Es mi particular manera de ayudar a que cambie el mundo. Guatemala. Não entender que precisa estar harmonizado com isso, ele não vai sobreviver. Ele, a partir do momento que ele entender que o dinheiro não vai alimentar o espírito, o corpo dele, ele vai começar a sofrer. E a gente precisa fazer com que eles entendam isso agora, para que não seja tarde demais. Bueno, esto se está poniendo cada vez mejor, ¿eh? ¡Qué preciosidad! ¡Hostias! Hay que tener un cuidado, pero bastante cuidado. Janeu, ¡Qué emoción estar por aquí! Creo que no voy a llegar al lago más bonito del mundo. Creo que no voy a llegar al lago Atitlán hoy. Me está dando esa ligera sensación que no voy a llegar. Pero bueno, llegaré a otro lado, digo yo. Buah, esto está muy bonito, ¿eh? ¡Esto está precioso! Y bendecidamente seco, atravesando tierras mayas. Toda esta zona y parte de México fueron los territorios mayas, una cultura milenaria desarrolladísima para la época, de la que todavía seguimos aprendiendo y descubriendo cosas nuevas, que dejaron como legado de forma física pues muchísimas pirámides y un montón de arqueología, pero de forma abstracta bastante conocimiento. El verdadero tesoro es ese conocimiento. Hostia, tú. Pedrolones están buenos. ¡Cómo me embalo, chaval! Tenemos novedades aquí en el frente. ¿Será porque pasa un río por aquí? ¿O por qué será? Pues sí, creo que pasa un río por ahí. Y ahora para arriba. Esta parte ya sí que es un poquito más técnica, pero con todas las ganas, con toda la actitud. ¡Qué maravilla, por favor! Estoy muy feliz de estar aquí en este preciso instante, vibrando en positivo, continuando el sueño que comencé hace 5 años, exactamente. Dando comienzo al 6º. ¿Cómo pasa el tiempo? Es vertiginoso. Cuando tenemos referentes claros temporales, por ejemplo, en mi caso, cuando comencé el proyecto Soy Tribu, y uno mira hacia atrás, dan escalofríos, macho. De cuánto tiempo ha pasado y qué rápido. Se nos termina el cuento en menos de lo que canta un gallo. Por eso sigo plenamente convencido de que uno de los grandes artes de la vida es saber vivir y buscar tu propio camino. Porque enredarse en el redil es más sencillo de lo que parece. De hecho, es lo normal. Lo excepcional es esto. Esta ruta es excepcional. Eso es. Esta ruta de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Por aquí es a Pochuta? No. ¿No va Pochuta por acá? Yo Pochuta lejos, ¿viste? No, aquí piques en la Margarita. Aquel campesino probablemente me quiso decir que llegar sí se llegaba, pero que el camino se ponía horrible.
Sin embargo, el track marcaba claramente que era por donde iba, así que decidí seguir. Ok, hasta luego. Esto vuelve a complicarse, tío. Vuelve a complicarse bastante aquí con derrumbes y todo. Yo no sé si este hombre habrá hecho la ruta más o menos de manera reciente, pero el camino no está muy bien, la verdad. No llego hoy al lago ni de coña. Ni en broma, vamos. Mamma mía. Yo creo que las lluvias han destrozado esto y este muchacho no lo sabe. Pues ahora ya no hay vuelta atrás. Sí o sí, hay que seguir para adelante. ¿Un poco de miedo? No. Lo único que no quiero es que me caiga la noche. Madre mía, cómo está esto. Si tuviera la GoPro de la rueda, que no la tengo porque se ha reventado, veríais que esto está muy mal. Malamente divertido. Así. Hola. Cuidado aquí. ¿Para dónde es? ¿Para la izquierda? No, porque eso es una finca, ¿no? No sé qué era, pero ojalá hubiese tirado para allá o para atrás. Estoy completamente sin palabras. Esta ruta me está atravesando el corazón. Vosotros no lo veis, pero estoy en una zona tan salvaje. Todo lo que veo alrededor es demasiado bello. Hacía tiempo que una ruta no me emocionaba tanto. No sé si será también la energía de estos territorios ancestrales, pero estoy ahora mismo conectado. Esto es una de las cosas que me da la moto. Me reconecta, me da presencia, o sea, no puedo sino estar aquí y me emociona profundamente porque qué suerte, ¿no? Qué maravilla poder estar aquí, estar sano, que la gente me ayude allá donde voy y sí, pues me ayuda a ver que a veces se me olvida que es un bonito trabajo este, la verdad, el que desempeño y también riesgoso en algunos momentos, pero es en instantes como estos que recuerdo una de las razones por las que lo hago. Por vivirlo, por contarlo, por poder compartirlo. Compartir es vivir, lo decimos siempre. Se nos olvida que cuando compartes estás viviendo más. Es más rico así. Y ese es uno de los grandes regalos del dar. Yo siento que tal vez una de las causas por las que todo el tiempo me dan tanto es porque, supongo, yo también debo estar dando. Pero sí, definitivamente, Guatemala. Estoy amando ahora mismo como pocas veces he amado. Que a lo mejor la puedo amar aún más. Y así, como el amor mismo es, puedes pasar en un instante de su cara más tierna a la más amarga. Esto está complicado. A quitar equipaje. Que no se mueve, tío. El nombre de Guatemala viene del náhuatl Cuauhtemayan, que significa lugar de muchos árboles. Y es que más de un tercio del territorio guatemalteco está cubierto de bosques, de los cuales la mitad son bosques primarios, razón por la que el país es considerado el quinto punto de acceso a la biodiversidad en el mundo. Guatemala alberga más de 9.000 especies de plantas y animales vertebrados y, en ese momento, algunos felinos en concreto comenzaron a merodear por mis pensamientos. A
pesar de su pequeña extensión territorial, Guatemala tiene una gran variedad de ecosistemas debido a su relieve montañoso, con altitudes que varían desde el nivel del mar hasta 4.220 metros. Por otro lado, con 19 millones de habitantes, Guatemala es el país más poblado de Centroamérica, pero ninguno de esos habitantes se encontraba por aquí. Lo único que veía eran kilómetros y kilómetros de selva a mi alrededor, lo cual me llevó a esta conclusión: Guatemala es muy, pero que muy salvaje. No sé si yo soy capaz, la verdad. Con lo emocionado que estaba. Opciones. La primera, levantarla. La segunda, esperar que venga alguien, que no va a venir nadie, porque no me he cruzado en 1 hora y media con ningún coche, solo con campesinos. La tercera, pedir ayuda por aquí cerca. Y la cuarta, que espero que no tener que hacerla, mandar mi ubicación por el teléfono satelital y que vengan a por mí. En ese orden. ¡No! ¡No, no, no! Poca gente sabe que el ojo humano tiene un ángulo muerto en su campo de visión. Por tanto, hay una parte del mundo ante la que somos literalmente ciegos. El problema está en que a veces el ángulo muerto nos oculta cosas que no deberíamos ignorar. Sin embargo, por otra parte, en ocasiones los ángulos muertos nos permiten ser alegres y quizá nuestro cerebro no se equivoca, quizá esté protegiéndonos. Sea como sea, mi ángulo muerto aquel día confirmaba sin margen de error que soy profundamente imbécil. Bueno, esta va a ser fundamental. Como falle ahora, estoy jodido de verdad. Queda 1 hora de luz más o menos, hora y media. Tengo las energías ya llegando al mínimo y si me caigo, no salgo de aquí hoy. No pueden haber más fallos. Si hubieran más fallos, no saldría de allí. Pero errar es humano, y los humanos acostumbramos a tropezar 2 o más veces, irónicamente, con la misma piedra. Muy mal el camino, tío. Es que ni 20 metros, tío. Aquellas piedras de aquel camino insistirían en que aprendiera en Guatemala a las malas. No, 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 no. No, no, no puedo más, tío. ¿Por qué coño me has enviado por aquí, tío? Te dije que no me enviara por algo tan complicado, coño. Es asombroso lo torvamente que nos aferramos a nuestra desdicha y la energía que quemamos para alimentar nuestra rabia. Es asombroso cómo podemos gruñir como bestias e, instantes después, olvidar qué y por qué. Es imposible, tío. Me va a caer la puta noche. En esta condición, si viene fresco todavía, pero así como estoy yo ahora, ya no tengo fuerza. Pero, ¿dónde coño me has traído, tío? ¿Pero esto qué es? Esto es dificilísimo, tío. Aquí me quedo. Esto no lo paso.
Me voy a caer, tío, ya estoy tocado psicológicamente. Y cuando estás tocado psicológicamente, todo peligra, pues la mente es la mayor creadora de nuestra realidad y, por tanto, la realidad depende en gran medida de cómo nuestra mente está. La mía no pasaba por su mejor momento, pero aún así resolvió que sería buena idea volar el dron con el objetivo no de grabar un plano bonito, sino de tratar de encontrar signos de civilización y... ¡eureka! Pude identificar una finca a unos 500 metros. Lo que aún no sabía es que esa finca, como todas las de alrededor, estaba abandonada, razón por la que al camino no se le había hecho mantenimiento. No sé qué voy a hacer. Creo que voy a ir a la finca, dejo la moto ahí con todas las cosas. Veo si hay alguien que me pueda ayudar a hacer este tramo y se me deja acampar en la finca. Ahora mismo es súper peligroso que continúe así. Sin embargo, lo que sí sabía es que me caería la noche y, con toda seguridad, tendría que acampar allí y rezar para que me rescataran en el próximo episodio.